En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! ¿Qué pasa, Rubén? Recuerde que el amor es lo primero. Nunca lo olvido. Y debe ser usted puro y sincero. Bueno, trato. Si quiere conquistar alguna dama. La misma de siempre, papá. ¿Ya se te dio? ¿Ya se te dio? Estamos en eso. Caballero, Sí. entienda que los sueños son ligeros. Si no serían pesadillas, amigo. Puede usted perder lo verdadero. Dios me libre de semejante cosa. Cuando se lleve el viento su sombrero. Y el viento empezó a soplar. Escuchalo al cura ayer. Caballero, Sí. se pierda la hermosura de mil veces. Pero claro que no. Trate de hablar, no se meta en usted. La niña necesita su verdad. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, Caballero de Día. Durante 2 horas los vamos a estar acompañando con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las batallas se dan con alegría o están perdidas de antemano. 7 minutos pasaron de las 8 de este lunes, un lunes irrepetible para nuestra historia, porque es el lunes 26 de mayo del 2026. No se va a volver a repetir un lunes 26 de mayo del 2026. Este es el último. El primero y el último que va a transcurrir, por lo menos con este sello calendario. Les cuento rapidito, ya les dije, esto se llama Caballero de Día, va a durar las horas que tenga que durar, son 2 horas por ahora, y les tengo que comentar que arrancamos una semana con mucho movimiento, pero ha habido algo que me parece que es destacable, después lo vamos a estar tratando en el editorial, muy destacable diría yo, porque el nuevo pontífice, el sucesor de Francisco, ha lanzado al mundo un documento, una encíclica, que tiene que ver con la inteligencia artificial, donde aparecen realmente en esta encíclica, de algún modo comentadas, analizadas las tensiones que hay entre este capitalismo digital y la humanidad, las personas. Y la verdad es que hace mucho, los que venimos trabajando en comunicación ya hace muchísimo tiempo, empezábamos a ver esto, mientras obviamente se instalaba con fuerza la idea de que en realidad todo era propiciatorio de la democratización, ¿no? Incluso grandes cientistas planteaban la revolución tecnológica como un atajo a la democratización del mundo. Bueno, eso en parte ha sido cierto en cuanto a los servicios que uno puede a través de la inteligencia artificial proveerse, pero por el otro lado también estamos empezando a detectar cuáles son las problemáticas. Y nada más y nada menos, las problemáticas que se dan en todos los ámbitos. En el ámbito individual, desde el punto de vista de las depresiones, las ansiedades, todo tipo de trastornos, pero también desde el punto de vista colectivo, político incluso, donde estas IA o las inteligencias artificiales o el algoritmo está al servicio de la conspiración de la democracia, ¿no? Los que conspiran contra la democracia en todo el mundo. De todo esto habla el Papa León en esta encíclica y me parece que merece que indaguemos en ello y que al menos la leamos. Al menos la leamos. La vamos a estar tratando en profundidad en el editorial. Ahora quiero
arrojando esta alfombra imaginaria de cada día aquí en la 530. Exactamente. Saludar a esta gloria de la radio argentina, que ahora la está rompiendo en el streaming. Ella es locutora nacional egresada del ISER, ¿sí? Y también locutora nacional y popular, porque así lo dictaminan los corazones de la oyentada. Está aquí en el estudio mayor de la M530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, nada más y nada menos que Florencia Ibáñez. Ay, pero Roberto, muchísimas gracias, me encanta. La verdad, este momento lo disfruto mucho. ¿Qué hace, Florcita? Mucho cariño, me encanta. Aparte hace frío, hay que abrazarse, es lindo, lindo. Te lo agradezco porque, ¿sabes qué temperatura hace en Buenos Aires en este momento? ¿Qué temperatura? Primer saludo, digo hola a todas, a todos. 8 grados tenemos. ¿8 grados? Sí, sí. Y recién por la tarde, a partir del mediodía, va a empezar a salir un poco el sol. Y eso va a ayudar a que lleguemos con suerte a los 16 grados. Pero a partir de ahora y a lo largo de la semana, las máximas serán de 14, 15, las mínimas de 9, 10. Así que ya podemos decir que está instaladísimo el otoño con rumbo al invierno. Así que abrigarse, a cuidarse. En este momento la humedad es muy elevada, 93% encima. Y la visibilidad... Me duele hasta el lóbulo de la oreja. Ay, sí, sí. Estas humedades son criminales. Muy Yo no sé, fuerte. la verdad. Humedad, frío, No es lo que le pasa a los que viven en Altagracia, por ejemplo. Claro, ahí seco, ¿no? Ahí te o en San mandaban. Luis, qué sé yo, viste, en Mendoza. Es otro clima. Es otro clima. Sí, Pero a sí. los que vivimos al lado de este río, que como sabemos también es bastante grande. Claro, sí, sí. Bastante ancho, ¿no? Sí, no nos salieron branquias de casualidad. Sí, porque es de verdad. Es unos humedones, unos Muy humedales fuerte, sí, tenemos, sí. que madre santa. ¿Qué hace Marquito? Sí. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Marquito, ¿Todo lindo? hola Marquito, sí. Bueno, sí, está húmedo, che. Está Anoche volví a llevar a ver el partido, me volví a ver el partido, la película. Mirá. Lo llevé a Dani y me vine re malvinizada, así que voy a dar la temperatura también de en Malvinas. Malvinas. En ¿Cuánto hace Malvinas, Malvinas? en nuestras ¿Qué temperatura Malvinas, tenemos en las Malvinas? En este momento, en nuestras Malvinas tenemos 4 grados, 4 grados de temperatura. Con una sensación térmica de 0 grado, menos 5 décimas de grado. La humedad alta también en nuestras Malvinas, 94% en Puerto Argentino, sí señores, porque uno busca la temperatura y lamentablemente sale siempre Falklands. No, nada de Falklands. Malvinas Argentinas, vamos a empezar, Bueno, qué sé yo, cosas que digo inspirada en lo que volví a ver la película esta. Pero te cuento, un día como hoy, Roberto, haciendo leves efemérides del año 2003, Sí. ¿sabés quién daba un discurso en la UBA? A ver si haces memoria. ¿En la Universidad de Buenos Aires? Sí, habló ante una multitud en la escalinata de la facultad. Sí, cómo no lo olvido nunca más. Ahí El comandante eterno. Exactamente. Fidel Castro Ruz. O un día como en el año 2003, mirá vos cómo el detalle de la escalinata te hizo, porque Sí, fue en la escalinata. sí. ¿no? Maravilloso. Maravilloso. ¿Qué dijo? Defiendan a... ¿no? Sí, 2 horas y media con ovaciones. Sí. Enorme. Me acuerdo que convocatoria. Página 12 sacó un CD, la época de los CD. Mira. No sé qué hago con los CD en casa, pero sacó un CD con toda esa locución, porque hablaba largo el comandante, Claro, ¿no? hablaba claro, era muy interesante su estilo, todo. El día que bancó a Néstor también, ¿no? Claro, también, ¿no? Tenemos que recobrar esos audios en algún momento, pero me hablaste de Página 12, que fue el primero o el que lo llevó el CD, y un día como hoy de 1987 salía la primera edición de Página 12. 37 años. 37 ¿No? años. Mirá. 7 y 7, o más, no, 1987 no me da. No, 39. 39 años. 39 años de Página 12, que era una novedad para los que éramos casi adolescentes, teníamos por fin un diario revolucionario, o parecía, o progre, algo así era, ¿no? Bueno, fue el Sí. diario de los derechos humanos, Claro. el diario del divorcio, ¿no? Claro. De las leyes de divorcio, el diario de las luchas políticas de lo que fue en su momento, bueno, el movimiento de derechos humanos, ¿no? Sí. Que es fundamental. Y el de cierta innovación en las tapas, el de ciertas firmas que hasta ese momento no se leían de modo tan habitual, ¿no? Por lo menos por el gran público. Bueno, fue el Claro. primero que rompió algo que era clave en algún tiempo. Nosotros ahora estamos viendo una especie de ensalada rusa que Sí. tiene sus ribetes, pero en aquel tiempo todavía las crónicas seguían algo que se llama la pirámide invertida, que es una forma de organización de la información. Y Página rompe con eso. Página rompe con la pirámide invertida,
que en realidad es un vestigio de la época de la Primera Guerra, ¿no? Cuando uno piensa en cómo se estructuraba, era lo más importante al principio por si se cortaba la transmisión. Entonces, a partir de eso se estructuraba lo más importante y la graduación iba bajando hasta el último párrafo, que era el párrafo de color, el párrafo prescindible, porque vos tenías que entrar a máquina, tal o cual nota, entonces el último párrafo, si lo tenías que cortar, lo cortabas. No tenía que haber nada importante en el último párrafo. Mira. Eso era, por lo menos se organizaba así la pirámide invertida. Y página, miren, estamos hablando del 87. Claro. Mira hasta cuánto había durado esa pirámide invertida. Los diarios todavía titulaban dirigióse al país, el presidente el tal. estilo, mirá, claro. Pero por supuesto, un desastre. Claro. Y página no solamente trae esa frescura que decía Marco, sino que rompe la pirámide invertida. Entonces, las notas empezaban por una persona revolviendo el pocillo de café, un funcionario revolviendo el pocillo de café. Claro. Y una vez que te detallaban que estaba revolviendo el pocillo de café, decía, y con esa misma cuchara la levantó y le dijo hay que despedir 2.000 personas del Estado porque lo pide el Fondo Monetario. Claro. Esa fue Página, la gran revolución de Página. Efectivamente. Que tuvo, hay que decirlo, ¿no? Unos monstruos totales, ¿no? Gelman, Soriano, Claro. a ver, recordame, Soriano, Sí, Galeano, sí. A mí me encantaba porque era personajes que eran, claro, realmente, Pasquín y Durán. Pasquín y Durán. Yo Y después, por fascinado supuesto, con algunos que hoy continúan. Berbisky. Berbisky, que no continúa en Página, digo que continúa trabajando, por supuesto. El Sordo Iglesias. Algunos que el diseñador. venían de otro lado y se sumaban, Eduardo Aliberti tiene todavía su columna, ¿no? Digo, Exactamente. Claro, Y un director joven, que venía además, me parece, del palo de la publicidad, que era Jorge Lanata. Claro. Que para mí fue el gran aporte de Jorge Lanata, fue esa frescura. Claro. Antes de que se volviera en lo que se convirtiera en lo que se convirtió, pero la verdad le puso a esas ideas revolucionarias de los 70, porque todo ese plantel eran tipos que venían del palo de las organizaciones armadas, algunos, de otros no, otros simplemente habían apoyado la idea de la revolución, qué sé yo, y me parece que Lanata le puso una dosis de creatividad, de juego. Claro. Y después había cierta cosa que ahora es bastante común, pero que en ese momento tenía algo de revolucionario, que era no asociar el diario a, por ejemplo, la crónica deportiva. Entonces los lunes no salía. Ah, claro. Digo, Mira, no tenía cobertura deportiva. Es cierto que era más barato no tener cobertura deportiva, pero también... 11 32 000 530, 11 32 000 530, que nos digan qué aparecía en la página 12 de Página 12. Ahí está, qué bueno. ¿Qué era lo distintivo en la página 12 Claro. de Página 12? Sí, estoy viendo nombres para que ustedes también recuerden. Mira, bueno, Osvaldo Bayer, Eduardo Galeano Sí. tenían participaciones, Alan Pauls, Juan Forn, Román Lechman, Eduardo Bertite, Ernesto Tenenbaum y muchos más, ¿no? Mira, para todos lados salieron. Para todos lados, exactamente, tal Exactamente. cual. Bueno, en medio de este recorrido Gracias. así que Un revoleo, ¿no? Un revoleo interesante. nos hace bien recordar la memoria, todo esto, vamos a ir rápidamente porque hay que entrarle a la actualidad, Roberto. Ya tenemos ahí el primer enganchado en rápidamente. Entonces, lo que tenemos esta semana para sortear, gentileza de la LEF, La Vanguardia Permanente de Martín Coan. El libro gentileza de la LEF, participan para toda esta semana. Y también hoy sorteamos algo buenísimo, que es para este viernes a las 21 horas, porque tenemos un par de entradas para antes de que sea tarde con Claudio Gallardú, Marco Cittadini y Ale Sanz. ¿Querés Qué ir? bueno. Tenemos un par de entradas para el CAF. Atención, Sánchez de Bustamante 772 este viernes a las 21. En exclusiva el par de entradas en este programa. Tenés que llamarnos al 11 32 000 530. 11 32 000 530. Qué lindo. Bueno, Nutrión Vita, como siempre, ya pueden participar por el voucher de 60.000 pesos, gentileza de Sonia y Rubén, al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Qué lindo. Bueno, dicho esto, Roberto, ¿qué te Avanzamos, recuerden que traía en la página 12, todos los días, menos los lunes, como dijo Marco, nos lo dicen al 11 32 000 530. Y entre los que acierten, vamos a estar regalando algo, siempre regalamos algo. Nosotros, bueno, 19 minutos pasaron de las 8, separamos cuando volvemos la primera entrevista de la mañana. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Yo me acuerdo cuando en la Argentina había Ministerio de Trabajo, los ministros en general, o una de las funciones de la cartera era
de algún modo garantizar el funcionamiento más o menos democrático, digamos, ¿no? de las organizaciones sindicales. No tengo por lo menos no lo tengo tan presente, que el Poder Judicial o el Partido Judicial tomara decisiones que vulneraran la democracia sindical. La verdad que no lo tengo presente, por lo menos no en el marco democrático, y mucho menos en los últimos años no lo tengo yo tan presente. Lo cierto es que el otro día me sorprendí porque un juez, en este caso una cámara, resolvió no solamente intervenir un sindicato, lo cual es una cuestión bastante grave, sino la anulación de las elecciones que se habían llevado adelante, elecciones legítimas, y el desplazamiento de su secretario general. Uno podría rascar un poco en esta historia, ¿no? Y ver que ese secretario general es uno de los que se opone a las políticas de hambre del gobierno de Milei. Podría rascar también un poco allí y también decir que es uno de los que defiende, entre otras cosas, una alternativa por la producción, el trabajo, ¿no? Para la Argentina. O sea, tiene un posicionamiento que evidentemente al gobierno no le gusta. Pero los quiero mencionar, los jueces Víctor Arturo Pesino y la doctora María Dora González, de la Sala Séptima de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se metieron en la UOM, en la Unión Obrera Metalúrgica, gran sindicato argentino, y están haciendo un desastre. Está en línea Abel Furlan, el secretario general de la UOM, que intentan desplazar para hablar sobre este tema. Abel, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero y Marco Cittadini saludan desde la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por llamar y por permitirme poder contar un poco la realidad de adentro de lo que está ocurriendo en la Unión Obrera Metalúrgica. Te escuchamos, Abel, contanos. Te escuchaba a vos y ya es necesario por ahí retrotraerse y mirar un poco la historia, que es lo que demuestras en las intervenciones sobre la Unión Obrera Metalúrgica. Nunca fueron hechos aislados. La UOM fue intervenida por la dictadura en 1955 y en 1976, porque claramente representaba el corazón del sindicalismo industrial argentino. Cada vez que hubo proyectos de ajuste, apertura de economía, destrucción del aparato productivo, apareció también el intento de disciplinar no solamente a las organizaciones sindicales más importantes de la industria, sino también a todos los trabajadores. Y hoy vemos que por primera vez en democracia una intervención judicial pretende desplazar y borrar de manera sistemática la conducción nacional, como vos bien decías, electa por todos los trabajadores. Y no lo hace en cualquier contexto, lo hace en medio de un conflicto salarial y de una fuerte ofensiva contra los derechos laborales y contra la industria nacional. Entonces, como vos bien decías, el juez Pesino y la doctora González se entrometen en la vida institucional de la democracia, fundamentalmente de nuestra organización, y producen una cefalía que no existía. Los jueces crearon una cefalía donde se apoya en ello para la intervención. La sentencia de los jueces Pesino y González no resolvió una crisis institucional, la provocó, anularon toda la conducción nacional y después están utilizando, como bien te dije recién, el vacío que ellos mismos generan para justificar la intervención. Primero destruyeron institucionalmente toda la conducción elegida por los trabajadores y después dijeron que había que intervenirla porque no había conducción. La cefalía fue creada artificialmente por el propio fallo. Esto lo tenemos que decir porque si no, no se va a entender, porque algunos van a creer que algo ocurrió mal. Y esto no es así. Es claramente un ataque al modelo sindical de la República Argentina. La vida interna de los sindicatos, Roberto, sí, la tienen que resolver los trabajadores. Totalmente. Con su estatuto y sus órganos democráticos. Si cualquier minoría que se presente en una contienda electoral termina resolviendo o perder la elección, puede judicializar el resultado y terminar interviniendo una organización nacional, ninguna organización sindical queda a salvo de esta situación. El precedente es tremendamente grave. Abel, ¿puede tener algo que ver en esta situación o en esta decisión intempestiva? Entiendo que uno de los jueces, Pesino, tiene que ver también con el haber de algún modo u otro votado como juez en contra del amparo de la CGT, ¿puede ser? O por lo menos le dio al gobierno la felicidad. Es el mismo tribunal, la Sala 8. En la Sala 8, el mismo tribunal que bueno, fue premiado por el propio presidente. Hay un expediente en el Senado de la Nación para poderlos premiar con la extensión de sus cargos, porque Pesino va a cumplir 75 años y debiera retirarse y irse para su casa. La intervención de él
para hacer caer la reforma laboral, la cautelar de la reforma laboral, hace de que la contraprestación a esa iniciativa que tomó contra lo que había presentado la CGT sea pagada con la extensión de su mandato. Claro. Y en ese sentido es el mismo tribunal que hoy, ¿no es cierto?, tiene esta intencionalidad de atropellar la institución, la Unión Obrera Metalúrgica, y ponerla en jaque, planteando cuestiones que absolutamente nada tienen que ver con la realidad. No tienen ningún argumento jurídico, Roberto, como para poder intervenir la UON. Tenía un tema para resolver una contienda electoral en la ciudad de Campana, que ese margen lo tiene estatutariamente nuestra organización. Claro. Nuestra organización sabe y tiene los instrumentos estatutarios para resolver todas las cuestiones internas. Es más, hay un fallo de la Corte que dice claramente que no puede intrometerse el Estado en las decisiones que tienen que resolver las instituciones desde sus propios senos, y esas cuestiones están contenidas por los estatutos sociales. Pero este es un caso muy particular, que efectivamente nosotros podemos resolver la cefalía, nosotros podemos resolver cualquier situación que aparezca en el proceso electoral, porque tenemos los instrumentos para hacerlo. Pero en realidad, Roberto, lo que hay acá es la disputa por el salario. Quieren un UON débil para congelar los salarios por 6 meses. Acá no se está discutiendo un problema de dirigente. Se está discutiendo si los trabajadores metalúrgicos van a tener realmente la posibilidad de recuperar una organización, si van a poder tener salarios dignos, o si van a estar sometidos a que la justicia invalide la paritaria por el tiempo que ellos crean necesario. Y de verdad que detrás de esto hay muchos empresarios que hoy están festejando esta intervención, porque creen no solamente que les va a garantizar 180 días de salario congelado, sino también que algunos sueñan con extender esta situación en todo el mandato que dure el gobierno de Milei. Claro. Abel, en este sentido, bueno, por supuesto son muchos los gremios que se han solidarizado. Daniel Jofra decía que esto está directamente relacionado con lo que relatabas, esta postura de la UON combativa. Obviamente también deriva en este intento de disciplinamiento. Hablabas de cómo van a responder en términos judiciales, pero habrá un plan de lucha, habrá presión también tomando medidas de fuerza. Mira, yo aprovecho la oportunidad que me dan ustedes para agradecerle toda la solidaridad de todas las organizaciones hermanas que se han manifestado públicamente y que seguramente hoy al mediodía van a acompañarnos en el abrazo en defensa de la Unión Obrera Metalúrgica. La respuesta va a ser institucional y va a ser gremial, claramente. La UON va a recurrir judicialmente esta decisión y al mismo tiempo va a defender su organización en cada fábrica, en cada seccional. La respuesta no va a ser resignación, va a ser organización, unidad y lucha. Pueden intentar intervenir a la conducción, pero no van a poder intervenir la voluntad de los trabajadores metalúrgicos para defender el sindicato y pelear por un salario digno. Y esto está muy claro. Abel, desde acá, bueno, un fuerte abrazo, toda la solidaridad, y bueno, para lo que se necesite el aire, acá estamos. Desde ya este atropello tiene una finalidad, vos lo describías muy bien. Vos sos también autoridad del Partido Justicialista, con lo cual entiendo que el partido también se manifestó a través de un documento. Me parece que esto... Sí, quiero agradecer al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional que han manifestado en los documentos la solidaridad y nos han dado el apoyo. Porque, a ver, esto no es, Roberto, una cuestión que alcanza solamente a la UON. Yo participé hace pocos días en manifestar nuestra solidaridad a los trabajadores del subte que fueron sancionados y abierto una causa penal a 47 compañeros por llevar adelante una medida de fuerza. Hace poquitos días, la Unión Ferroviaria, el compañero Maturano, recibió una multa de 21.000 millones de pesos por acatar el paro de la CGT. Hoy interviene la UON. Como te decía anteriormente, hay claramente un ataque hacia las organizaciones sindicales, que no es, yo no sé si está bien la palabra combativa. Tenemos la obligación de defender a nuestros trabajadores. Claro. Y que eso no se agote solamente en la defensa del salario. Acá están destruyendo el aparato productivo del país. ¿Quién se va a hacer cargo? Nosotros, por ser el gremio más importante de la industria, no nos puede pasar por el costado la destrucción del modelo productivo de la República Argentina. Y no podemos naturalizar que la industria esté sometida
a que la contraprestación del esfuerzo de los trabajadores sea un salario de hambre que ni siquiera garantice el plato de comida los primeros 15 días del mes. Entonces, ¿qué más tiene que pasar para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que salir a luchar, que tenemos que salir a pelear y que tenemos que salir a defender la soberanía de nuestro país, que es lo que está en juego en definitiva? Totalmente, totalmente. Abel, desde acá un fuerte abrazo. Que siga muy bien, muchas gracias. A vos, Abel Furlan, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Yo creo que han pateado un hormiguero. Este no es un gremio chico, estamos hablando de uno de los gremios históricos del movimiento sindical. La forma, los personajes involucrados, además, es tan torpe, es de una torpeza. Yo me acuerdo cuando intervinieron en el PJ, ¿te acordás que lo pusieron a Julio Bárbaro, a Campolongo? Que había sido Servini, creo, la que lo intervino. Efectivamente. Bueno, cambiaron la cerradura a Gioja, que no pudo entrar. Exacto. Le cambiaron la cerradura. Bueno, es una cosa parecida a esto. Esto es un sindicato grande, es un sindicato con memoria de lucha, nada más y nada menos. Detrás de la UOM, obviamente ahora se van a encolumnar todos aquellos que ya venían a través del FRESU. Bueno, evidentemente se va a dar, o posiblemente se dé, algún tipo de recomposición, porque lo que también queda claro es que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de preservar el salario bajo, que es un objetivo estratégico de todas las facciones del gobierno, porque hablan de las internas del gobierno, y hay internas en el gobierno, todo bien, pero cuando hablan de salario bajo están todos juntos. Victoria Villarroel incluso. Están todos adentro. Sí. Macri, Victoria Villarroel, están todos adentro. Sí. Y lo dice él, lo dice el propio Furlan, 6 meses de salarios congelados. De hecho, los salarios están congelados, de hecho, en muchos casos por el techo a las paritarias, ¿no? Pero bueno, evidentemente necesitan algún instrumento para mostrarle al fondo. Que sea, ustedes, CGT, que ya son bastante tibiecitos, me firman esto, 6 meses, y yo le puedo mostrar al fondo que estamos garantizando la estabilidad. Y si no, te intervengo el sindicato. Y usan la sala 8 de la Cámara, que es la sala esta. Es un grupo de tareas. Claro, efectivamente. Porque así como se la hacen se la hacen a Cristina, se la hacen a Abel Furlan. Algunos creen que nosotros vamos a tener un 2027 electoralmente, con un cronograma electoral inalterable, donde le van a permitir ganar al peronismo si ponen a alguien en condiciones de ser un candidato joven, distinto, que no se cierre sobre la nostalgia. Lo han escuchado, ¿no? Esto, bueno, yo les digo, desde acá, mirando y sin hacer catastrofismo, miren, está difícil, porque esta gente sabe lo que quiere, y no tienen ningún empacho en hacer lo que tienen que hacer para conseguir lo que quieren. Está en el pueblo, pero no solamente en el pueblo en materia electoral, porque te pueden alterar las elecciones, te pueden hacer de goma las elecciones, te pueden postergar, te las pueden adelantar, te pueden vetar candidatos, te pueden intervenir la UOM o te pueden vetar presa a Cristina. Este es el problema. Y es un problema grande el que tenemos. No es solamente una resolución de candidaturas. 32 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a una tanda. Ya regresamos. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Un mensaje, un perfil falso, una conversación que nunca debió empezar. El peligro no siempre está afuera, a veces entra por Wi-Fi. Grooming, mi primera vez, una obra de teatro que habla sobre el delito silencioso que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Todos los lunes a las 20 horas en Teatro Itaca, Humahuaca 4027. Lo importante es estar informados sobre este tema. Adquirí tus entradas por Alternativa Teatral. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tal?
comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Carlos Polimeni propone un viaje audiovisual por nuestra historia política y musical con eje en nuestra patria futbolera. La patria no se vende. Por primera vez en Berisso. Domingo 14 de junio a las 12, Puerta B, Montevideo y 18. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Un caballero de día, un poco de pogo estamos haciendo para entrar en calores, con todo preso es político, los redondos, y parece que los fundamentalistas del aire acondicionado estuvieron, Marquito, tocando. Sí, ahí en Jesús María, y mientras tocaban esta canción, todo preso es político, se veían imágenes de San José 1111. ¿Del balcón? Con Cristina, qué bárbaro. Bueno, es toda una definición, ¿no? ¿Y qué pasó en Jesús María? Que son un poquito conservadores ahí. Bueno, hubo espectáculo de doma y folclore. Sí, tremendo eso. Disímiles, pero por supuesto de acompañamiento. La verdad que los que van a ver a los fundamentalistas ya están como imbuidos. Bien, son del palo. Pero en una época de tanta tibieza, bueno, jugársela. ¿Tibieza? ¿No? Bueno. Capaz que es otra la palabra. Che, muy lindo eso que viene pasando. Me imagino que Cristina debe estar muy contenta con el apoyo, con el amor que le lleva muchísima gente allí a San José 1111. No paran, no paran. Hoy van las escuelas técnicas, los docentes secundarios. Hoy van a San José 1111 también a manifestarle su cariño a Cristina. El sábado está yendo la gente de Hurlingham. Y así, todos los días. Ayer estuvo el Instituto Patria. Y también el día, creo que fue el viernes, allí estuvo Lanús.
que eran de Lanús, Julián Álvarez, toda la columna de Lanús allí, saludando a Cristina, y aparecieron por allí dos vecinos ilustres, ¿no? Desde ya, Fabián Grillo y Pablo Grillo, que pudieron verla a Cristina y se sacaron una foto. Me guardé para mí en casa, yo algunas fotos que son entrañables las guardo en algún lugar, en una carpeta que tengo en la compu, y me guardé una foto que es la foto que ilustra el momento en el que Pablito, le saca una foto a Cristina en el sillón. Sí. Después hay otra, que es la que estuvo circulando más, que es Pablo, Fabián y Cristina apoyada en el sillón, con la ventana detrás, la ventana del balcón detrás, fotos. Entiendo. Sí. Y me parece que esa es una lucha de la vida contra la muerte, ¿no? Recordemos que los dos, de algún modo u otro, fueron personas a las que se intentó matar, y hoy la están contando de una manera que yo creo que llega a los corazones de todos y de todas. Testigo y protagonista de esta escena, Fabián Grillo, el papá de Pablo, que está al otro lado de la línea. Fabián, ¿cómo te va? Buen día. Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini, la doctora Salvo, Florencia Ibáñez, todos ellos te dan un gran abrazo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el abrazo. Acá, muy bien, comentando algo que nos hizo muy felices de ver, y bueno, queríamos saber qué tenías vos para contarnos de la escena, ¿no? De esa situación. Y mira, fue muy emotivo, muy emotivo. La verdad que en el momento que nos dijeron de la posibilidad de subir a... La verdad que ya no cabíamos en la emoción, ¿no? Y bueno, cuando se concretó no lo podíamos creer, estando con ella ahí. Bueno, estuvimos charlando, una charla muy amena, muy informada ella de todo lo que le pasaba, todo lo que nos estuvo ocurriendo en estos días, en este último año, mejor dicho. Sí, claro. Y muy informada, y además estuvimos hablando de la situación de su salud, de la salud de Pablo, la situación legal, y denotaba que las preguntas que hacía denotaba que sabía del tema, que estaba informada, ¿no? Y emocionada. Ambos, nosotros también, ¿no? Claro. Muy emocionados. Hablando también de la fe, de esa fe que, como dice Pablo, esa fe que se construye, ¿sí? Y bueno, y ese encuentro de la fe expresada en el milagro, ¿no? De lo que ocurrió. Claro. Y bueno, eso. Charlamos bastante, muy ameno, muy activa, muy en ella, es muy ella, lo que es como se ve en la televisión, es muy ella. Claro. No está ni caída, ni triste, está muy presente, ¿no? Muy presente. Ahora estás ahí con ella en ese lugar y se escucha el barullo afuera, ¿no? Porque siempre está la gente cantando, gritando. Eso es una cosa increíble. Y ella tiene que salir a saludar para que se callen un poquito, después se vuelve a meter. Es todo un ida y vuelta constante. Pero vos decías lo de son dos milagros, ¿no? Digo, dos personas que están y siguen con nosotros gracias a los médicos y a Dios, digamos, ¿no? También. Pero bueno, mucha gente se puso muy contenta también de verlos allí, que puedan tener esa charla. Me parece que claramente es una foto, no sé, por ahí leí una foto que no le gusta a Patricia Bullrich, la que se hicieron. No solo a Patricia Bullrich, ¿no? Me parece que a muchos no les gusta, ¿no? No sé si muchos. La mayoría del pueblo no mide desde el odio las cosas, sino que la mayoría lo mide desde el afecto. Son unos pocos, pero tienen mucho megáfono, tienen mucho rebote, ¿no? Lo que dicen esta gente. Pero sí, seguramente les debe doler. Así como me imagino que les debe doler la alegría de lo que estaba ocurriendo, de ese barullo que hablabas vos de que estaba en la calle, porque ellos nos quieren ver doblegados, tristes, sumisos. Y esa presencia de la gente en la calle, evidentemente, no es una suposición, es evidente que les duele porque por algo lo reprimen, ¿no? Por algo intentan que no ocurra, y por algo intentan de que no se muestre también, ¿no?
como en el caso de Pablo. Claro. Bueno, evidentemente contrasta mucho con la realidad que ofrece el presidente. Se la describió muy bien García Cuerva en la catedral. Digo, se la describió bastante bien, por si no la entendía o no la quería ver. Me parece que el presidente al menos estuvo ahí para escuchar. No sé si escuchó, sinceramente no lo sé. Pero bueno, por el otro lado, digo, el festejo patrio fue por otro lugar. Estuvo ahí en San José 1111. La justicia también pasa por otro lugar, porque me parece que ahí la lucha finalmente con el tema de Pablo ha logrado algo, ¿no? En relación al gendarme y bueno, la idea es que siga subiendo la responsabilidad, ¿o me equivoco? No, estamos en esa, sí. Ya se elevó a juicio oral, estamos esperando que se concrete, y bueno, y plantea en el escrito, tanto la jueza incluso también como la Cámara de Apelaciones también lo plantea, la evidencia que demuestra que hay que ir por la cadena de mando, ¿no? Demuestra que hay responsabilidades en ese aspecto y que se debería ir. No lo decimos nosotros, sino que lo dice el sistema judicial, lo está diciendo en este caso. Lo vimos muy bien a Pablo hablando, charlando, bailándolo otra vez, digamos, bueno, recuperando toda la vida que quisieron sacarle. ¿Cómo él está de salud, digamos? ¿Cómo evolucionó? ¿Cuál es la situación clínica hoy? Verá, mejorando. Está cada vez, es como que, bueno, hubo un proceso a partir de la última operación, ¿sí? Que fue la colocación de la prótesis, que fue rápido, muy rápido, tuvo una evolución rapidísima, la verdad que fue una mejora increíble, inesperada, en un par de semanas estaba muy bien. Y ahora es como que va aumentando el volumen de a poco, digamos, ¿sí? Yo lo expreso de esa forma. Está trabajando mucho en su rehabilitación, ahora estamos por ir al hospital, en cualquier momento salimos, ni bien colgue con vos, nos vamos, y está de a poquito mejorando en todo su aspecto, ¿no? En todos los quehaceres del cual trabaja la gente de rehabilitación de Hospital de Día del Roca, que son gente maravillosa. Vos haces siempre una defensa muy importante del hospital público también en todo este proceso, ¿no? Hay quienes lo quieren destruir y otros que lo necesitan y lo defienden, ¿no? Hago esa diferencia, ¿no? Entre el buen estado y el mal estado, ¿no? El buen estado está expresado en el que te cuida, ¿no? Y justamente es lo que la parte del estado al cual ataca este gobierno, ¿no? Totalmente. El estado que nos cuida. Bueno, y es el estado que no quieren. Es el estado que nos quiere. Entiendo que ya tenés que ir a acompañar a Pablo. Te mandamos un abrazo grande. Nos diste una gran alegría, vos y Pablo allí en San José 1111. Esa foto me la guardo. Pues es una gran foto, además. La foto de la foto es una gran foto. Siempre hermosa, me gusta. La verdad que es hermosa. Te mando un fuerte abrazo. La verdad que la emoción nuestra no te imaginas cuál es, ¿no? Es impresionante. Bueno, y que eso se transforme en fuerza, ¿no? Fuerza para recuperación de... Y es que los que nos viene sosteniendo desde lo que pasó esto, del inicio, es el amor y el afecto de los que nos rodean. Y a Cristina la consideramos parte de eso también. Qué bueno. Abrazo grandote. Gracias. Hablábamos con Fabián Grillo, el papá de Pablo, ¿no? Una escena, yo creo que es una reconfortante. Creo que la palabra es reconfortante. En el medio de tantas malas o grises, aparece allí un encuentro a todas luces y con todas las características de un encuentro luminoso entre dos que vieron que la vida se puede cortar en cualquier momento y están acá. Y todavía los tenemos acá y están dando la pelea. Así que bueno, nadie tiene derecho a bajar los brazos. 48 minutos pasaron de las 8. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Y ahora sí, la información pura y dura con el señor periodista Marcos Cittadini. Bueno, vamos a escuchar a Daniel Jofra, al quien mencionamos cuando charlábamos con Abel Furlan. Después la doctora Salvo va a seguir hablando de este tema y otros, pero el secretario general del gremio de aceiteros hablaba acerca de la situación de la UOM y decía lo siguiente. Mira, a todos aquellos que creemos que el derecho a huelga es la herramienta principal para poder defender a nuestros trabajadores y trabajadoras, van a venir por nosotros cuando hagamos huelga, cuando hagamos alguna movida, alguna movilización. Pero yo no estoy diciendo de que hay que tenerle miedo, al contrario, yo estoy diciendo de que hay que salir a luchar con un paro contundente y no con uno, con varios paros, con un plan de lucha como mínimo, y si no, con un paro por tiempo indeterminado. No se enfrenta a un gobierno de estas características metiéndole un paro de vez en cuando, una movilización, no alcanza. Bueno, allí estaba entonces Daniel Jofra. De nuevo caracterizan muy bien, se trata de perseguir algunos gremios, ¿no? Lo nombramos a Jorge García Cuerva, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Escuchémoslo si les parece bien. Nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. El Papa León XIV nos recuerda que la pregunta recurrente es siempre la misma. ¿Los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos y solo deben limitarse a sobrevivir? De nuestra respuesta, continúa diciendo el Papa, a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad. Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación, y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades. Unos escribas que estaban sentados mirando el esfuerzo de aquellos hombres y el milagro de Jesús, se pusieron a hablar y criticar, apoltronados en su comodidad y en sus seguridades. Viven de privilegios, alejados del común de la gente, perdieron la sensibilidad con los que sufren y critican a los que intentan hacer algo. Odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm. Haters de hoy, sentados frente a una computadora de su escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. Bueno, ahí estaba entonces un par de fragmentos de la homilía de Jorge García Cuerva, como vos decías, ya tomando partes de la encíclica de León XIV y también tomando parte de la realidad de la Argentina, ¿no? El director de cámara, yo no sé quién es, la verdad, tampoco le voy a dar la cana, pero está muy claro que entendía perfectamente de qué hablaba Jorge García Cuerva, porque en el momento que habla de hater de hoy, lo señalaba directamente a Santiago Caputo, lo poncha. ¿En serio? Santiago Caputo, sí. Ah, porque todo eso depende de Karina. Bueno. Todo el sistema público depende de la Secretaría General de Presidencia. Será, claro. No te puedo creer. Sí, sí, no, sí. ¿qué va? Eso se dio de esa manera, ¿no? Es como la pelea de dos mozos del Titanic, esto. ¿No? Claro. Una pelea de castañazos, claro. De dos mozos del Titanic. Sabiendo que ellos se salvan, que ellos tienen buques salvavidas. Bueno, no sé. No al final sé de todo, si se salvan, a fin no de sé. cuentas, todo esto. ¿Qué es bueno, eso? hablando de eso, escuchemos al Rulo de la Torre, nuestro querido colega y amigo, en 11:11, en el programa, hablando acerca de quién es Felipe Núñez, este funcionario, muy cercano justamente a Santiago Caputo, que difundió el falso mapa de crecimiento de
de la Argentina. Falso por los datos, falso por el mapa, porque faltaba Tucumán, por ejemplo. Pero además los datos estaban todos mal, fueron desmentidos por la propia fuente, pero fue el mapa ese difundido por buena parte del espectro libertario, entre ellos el presidente varias veces, que retuiteaba a todos los que tuiteaban ese mapa equivocado de la Argentina. Escuchemos a Rulo. Felipe Núñez, como él dice, es jefe de asesores de Luis Caputo, pero además es director del Banco de Intercambio y Comercio Exterior. Fue el que lo publicó, el que lo divulgó. Es alguien del equipo económico. Debe conocer algo de este tema. Por lo menos, carajo. Alguien que, exactamente, que por lo menos tiene elemento para buscar los fundamentos donde sale. Bueno, ¿quién es este Felipe Núñez? Se hizo más o menos conocido hace un par de meses porque salió que había sido de los funcionarios de La Libertad Avanza el que había recibido el crédito hipotecario más grande del Banco Nación. 315.000. Bueno, ahí tenés un dato de crecimiento. Bueno, ahí está, ¿no? Esta desvergüenza, bueno, ahora Santurio también, ¿no? Con la misma situación, tipos que se han aprovechado de su paso por la función pública para enriquecerse, básicamente, del modo más vil posible. Mauricio Macri hablaba de los enemigos del cambio durante este fin de semana. Tenemos que entender que a veces el cambio, los enemigos están afuera, pero también pueden estar adentro. Y entonces, si imaginamos por un instante que nuestro presidente es el capitán de un barco. Un barco cuando navega tiene dos peligros externos, una tormenta que mete miedo, pero que la vemos venir, y los peligros internos, que el casco tenga una fisura y empieza a tener una pérdida. Y el primero es más previsible, es más obvio, que es como el populismo. Lo ves venir con las mismas cosas, las mismas ideas trastornadas que destruyen futuro. Pero el otro es como silencioso. Y si la pérdida, alguien decide, no le vamos a decir al capitán para que no se haga mala sangre, esa pérdida del casco avanza y en un momento el barco se hunde y ya es irreversible. Bueno, él sabe de esto porque efectivamente le pasó, ¿no? Claro, digo, el barco de la libertad del macrismo. Un Macri que da consejos, más que un Macri, es un salame. Digamos la verdad, se puso el país de sombrero este señor, se lo puso de sombrero, nos trajo al Fondo Monetario de vuelta, trajo la persecución política de la Argentina de modo más siniestro y mafioso del que uno tenga memoria. Se vanagloria de eso, ¿no? Pues su fana, el otro día dijo, preguntarle a Cristina cómo está. Y le da consejos a Milei, que será todo lo que sea Milei, será todo lo que uno ve que es, será todo lo que la Iglesia le reprocha. Pero hay que decir que no hizo otra cosa más que continuar el desastre de Macri, el que inaugura Macri. Sí, efectivamente. Es cierto que Macri lo que ve es que siguen cayendo las acciones y la imagen de Milei momento a momento, y entonces él cree que puede tener algún tipo de revancha. Yo insisto mucho con esto. A mí me parece que hay dos personajes en la historia argentina que no toleran el lugar en el que quedaron por sus propias acciones. Uno es Domingo Cavallo y el otro es Macri. Sí. ¿No? Se rebelan contra el lugar que ellos consiguieron en la historia. Entonces todo el tiempo están buscando que se los reconozca. Cavallo lo hace hasta desde un blog, ¿viste? De modo ya ridículo, completamente marginal. Macri cree, a partir de la caída de imagen de Milei, que por ahí tiene un segundo paso, como llama él, a la gira que está llevando adelante en todo el país. ¿Un segundo paso? Segundo paso se llama, porque lo de segundo tiempo no le funcionó, claramente, no pudo ni siquiera presentarse como candidato en 2023, entonces ahora le llama segundo paso a la gira que está llevando adelante por el país. Hay algunos números que le dan la razón, porque en varias encuestas decían la semana pasada que la imagen de Milei había dejado de caer, a pesar de que está muy baja, está en 30%, que había dejado de caer. Pero se conoció el índice de confianza que elabora la Universidad de Itela. Es un índice que lo que tiene es que es bastante predictor del voto después. Es cierto que todavía estamos lejos de una elección, pero generalmente establece algún tipo de conducta o anticipa algún tipo de conducta en ese sentido, y cayó por sexto mes consecutivo el índice de confianza de la Universidad de Itela. Ayer hubo gestos por todos lados después del Te Deum, y gestos que me parece que trataban de saldar un poco la interna, ¿no? Mucho saludo con Santiago Caputo. Saludó
la verdad que termina siendo noticia 2 veces a Jorge Macri, a quien le había negado el saludo en el año anterior. Están discutiendo si van juntos o separados. Lo más probable es que vayan separados en la Ciudad de Buenos Aires y juntos en la provincia. Les sirve a todos con el PRO. Karina Milei habla poco, también habló poco, pero bueno, dijo gracias por aguantar. No dijo gracias por el aguante, dijo gracias por aguantar. La secretaria general de la presidencia. Después salieron al balcón. Algunos vieron ahí una fórmula presidencial con Patricia Bullrich, porque salió con él al balcón. Hay alguna posibilidad de que esto efectivamente sea así, porque Patricia Bullrich sortea enojos de Karina Milei en base a que es la única que queda en pie, porque todos los demás se van cayendo, digamos, ¿no? Pasó con Adorni en la Ciudad de Buenos Aires. Ojo, la van a ver a Patricia Bullrich ya no en recorrida en la ciudad, sino en el país. Va a estar empezando a recorrer el país. Eso me contaban ayer. Como Miriam Bregman. Como Miriam Bregman. Sí, bueno, sí. Miriam empezó También a recorrer el país. Sí, y empiezan todos a moverse, empiezan a hacer el calentamiento, el precalentamiento. Sí, hay chance de que la primera elección sea en marzo, con lo cual no estamos tan lejos. Estamos, hay que empezar a caminar. 8 meses. Exactamente. Pero bueno, de nuevo hay algunos que creen que tienen una chance incluso para liderar la derecha. Dos del ámbito internacional que últimamente venimos dándole menos bolilla porque pasan muchas cosas acá, pero son importantes. El presidente Rodrigo Paz Pereira está acorralado en Bolivia por las manifestaciones que vienen de todos los ámbitos, también de la Central Obrera Boliviana, también, que ha tenido una actitud distinta, y veo mucha cobertura porque en el canal en el que trabajo hay un enviado, Adrián Saloni, muy bueno. Adrián Saloni. Adrián es un fenómeno, entonces está todo el tiempo laburando, es una máquina de laburar, entonces está todo el día en la calle, escuchando gente, y tiene muy presente la experiencia argentina. Bueno, esperemos que en la Argentina vean esto y se levanten, porque lo que ellos hicieron es resistir más rápidamente que nosotros al plan de ajuste de Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Porque hace menos tiempo. Ellos tenían bloqueada también la posibilidad electoral, recordemos que estaban proscriptos, hay proscripción, Evo está proscripto en Bolivia, nada más y nada menos. Esto se dio en un contexto donde el postmoralismo intentaba una salida democrática y que todo terminó de algún modo u otro beneficiando a la derecha. Fue un balotaje entre derecha y centro derecha, o entre derecha y derecha, o entre ultraderecha y derecha. Ya a esta altura es medio difícil catalogarlo, pero esencialmente movimientos conservadores o reaccionarios, porque nadie puede discutir que cuando vos historizás a Bolivia, Evo Morales ha sido indudablemente el mejor presidente que tuvo, por lo menos del siglo XXI, sin duda. Sin duda, y aparte con índices para Bolivia en materia de crecimiento. Bueno, después vino Lucho Arce, que se planteaba o se veía como sucesor automático, digamos, ¿no? Y empezaron una serie de discordias al interior de la fuerza política, alimentadas por el Departamento de Estado desde ya, que determinaron que Evo estuviera proscripto y fuera finalmente una elección en la que se impuso la derecha con los planes que aplica la derecha, porque la verdad hay que reconocer a la derecha que cuando ganan no es que dan el paso hacia el otro lado. Eso generalmente pasa con otros gobiernos, que asumen con una programática popular y de golpe se suben al caballo por izquierda y bajan por la derecha. La derecha sube por derecha y aplica receta de derecha. Exactamente. Esto está muy relacionado con lo que está pasando en la Argentina, el anuncio de patrullaje conjunto del mar argentino, mientras no se preocupan para nada de lo que pasa en el norte de Malvinas, con el Sea Lion y la explotación petrolera, por supuesto el Super Rigi, desde ya que el anuncio de gemelos digitales, que está tan relacionado con Palantir, sin ninguna duda, aquí Vale Di Croce es la que más ha hablado en la Argentina, te diría, de la experiencia de Peter Thiel y su empresa, y sin ninguna duda esto está relacionado directamente con Palantir. Vamos a escuchar a Felipe Piña hablando, porque obviamente estábamos cumpliendo 216 años de la patria, ¿no? De la Revolución de Mayo, y Felipe Piña hablaba acerca de el tema. Y hoy muy colonia, ¿no? Muy colonia. Hoy somos colonia. Sí, muy colonia. Donde las decisiones se toman más en Washington que en Argentina, ¿no? Una Argentina muy colonial, muy
muy poco autónoma, muy poco independiente, ¿no? En este contexto en particular creo que hay una dependencia muy fuerte de hecho las elecciones se ganaron un poco por la intervención de Trump, ¿no? Así que hay una fuerte dependencia de Estados Unidos en este momento, ¿no? Bueno, allí está entonces una descripción de lo que efectivamente está sucediendo. Por último, nos mantenemos en el ámbito internacional, pues empieza el Mundial, parece mentira, pero falta nada. Mirá, casi 2 semanas. Sí, faltan 2 semanas para que comience el Mundial. 16 días, exactamente. Efectivamente. El clima empieza a calentarse, es un Mundial muy discutido, ¿no? También lo fue el anterior y sin embargo nosotros lo disfrutamos muchísimo. Se lesionó Messi, pero no es nada. Parece que no es nada, es una distensión muscular o algo por el estilo. Todo indica que no es grave. También es cierto que deberemos acostumbrar a los argentinos a que, bueno, por ahí Messi no es el Messi que conocimos, está más grande, jugarán menos minutos, por ahí o veremos, todo está por verse, pero eso también tiene un costado geopolítico, lo tiene muy fuertemente el Mundial, porque va a jugarse en los Estados Unidos, después del FIFA Gate, después de que los capitales árabes han cooptado el fútbol. Estados Unidos y los capitales árabes forman parte de el mismo entramado que Gianni Infantino diseñó después del FIFA Gate, ¿no? Europa rindiéndose a los pies de los capitales petroleros y de los Estados Unidos. Entonces habrá de todo esto, cooling break, ¿no? Corte para tomar agua en el medio del partido, que va a tener seguramente publicidad. Ya se sabe que va a haber un show de medio tiempo en la final que habrá media hora, con lo cual los jugadores van a salir fríísimos a la cancha. Y de nuevo, y la geopolítica en el medio de todo esto. Claro. Por eso Claudia Sheinbaum habló de algo que ya parece que nos hubiéramos olvidado, pero es que Irán va a participar del Mundial. ¿Mirá? Y porque amagó con no, pero finalmente va a terminar participando en la selección iraní. Y claro, no se van a andar hospedando en Estados Unidos, su enemigo, porque siguen en guerra. Entonces la presidenta de México hizo una oferta. Vino la representación de la FIFA a través de una persona. Nos dijo que Estados Unidos la selección iraní va a jugar en Estados Unidos. Creo que tiene 3 partidos, ¿no? Son 3, ¿no? En la primera eliminatoria. Entonces, los 3 partidos de la selección iraní son en Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Nos preguntaron, pero sí van a jugar los 3 partidos allá. Entonces nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos, sí, sin problema, no tenemos ningún problema. Entonces, están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos. Entonces, nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Bueno, así estaba entonces Claudia Sheinbaum con esta oferta para los jugadores de la selección iraní. No vas a durmiendo con el enemigo, ¿no? No, claro. Ahí habría un principio de acuerdo, ¿no? Sí. No sé si está refrendado, pero entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos, eso fue como la noticia del fin de semana. Algunos leen allí una especie de victoria de la estrategia iraní de resistencia. Pero Estados Unidos dice que ganaron ellos, ¿viste cómo es esto? Así que, bueno, veremos en las próximas horas si eso se da, abre un auto del fuego definitivo, si eso se da. Ojalá que sea así. Porque suscribo algo que dijo León, el Papa, que puso en tensión esta idea de la guerra justa. Dijo, no hay guerra justa. Claro. Es muy interesante. Es muy interesante. Yo sé que son tiempos estos un poco materiales, pero en el editorial vamos a estar incluso indagando un poquito sobre esa materialidad y la humanidad, ¿no? Que la ha generado también, ¿no? No se puede pensar en términos antagónicos, sino simplemente sí qué hay en el centro de las cosas. Y en el centro de las cosas, obviamente no puede estar la guerra, en el centro de las cosas, obviamente no puede estar la deshumanización o la crueldad. Muy interesante. Sí. Nos vamos a una tanda. Cuando regresamos, gracias Marquito, cuando regresamos el editorial vamos a estar indagando un poco sobre la inteligencia artificial, sus riesgos y las advertencias que hace el sucesor de Francisco. Ya venimos. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en
Caballero de Día. Un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Pensar juntos también es una forma de resistencia. El jueves 28 a las 19, nueva presentación de Pensar la Comunicación Política de Nora Merlín y Daniel Rosso, con comentarios de Néstor Piccone, Daniel Portas y Luis Lázaro, entre otros. La cita es en Pacos Bar Cultural, Talcahuano 240. En una democracia asediada, mantengamos la rebeldía de pensar juntos. Invitan AM530 Somos Radio y Radio Caput. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Bueno, quería comentar rápido, yo sé que esto no es un tema que exija rapidez, más bien todo lo contrario, pero el Papa León XIV, que ha sido, la verdad, no sé si una sorpresa, porque ustedes recuerdan que el Papa León XIV de alguna manera es el sucesor de Francisco por decisión de Francisco. Algo inusual en la política vaticana, porque no pasa habitualmente, ¿no? Se van armando las roscas para generar una sucesión por fuera de la voluntad del pontífice que sale de escena o que pasa a otro plano. Y en este caso Francisco, muy determinado, empezó a construir a su sucesor. No sabíamos mucho de él, pero en el marco de la guerra con Estados Unidos contra Irán, ya ahí le planteó León XIV un enfrentamiento a Donald Trump, ¿no? De algún modo él se expresó, se manifestó en contra de la guerra con una firmeza que, como saben, buena parte del mundo occidental no tiene o no tuvo, ni hablar del alcahuete que tenemos como presidente, ¿no? El alcahuete de Trump que tenemos como presidente, que se declaró a favor de la guerra. Bueno, León XIV, en este caso, siguiendo la prédica de Francisco, le dijo no a la guerra, no a Donald Trump.
y no me parece que resulte un papa cómodo para los intereses del presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, ahora ustedes saben, los papas hacen encíclicas y de algún modo comparten su mirada del mundo y su mirada de lo que el mundo necesita hacer para estar más cerca de Dios. Y de algún modo u otro eso le da dirección, no solamente a su pontificado, sino a la Iglesia en su conjunto. A ver, por un lado al clero, que es la institución Iglesia, pero por el otro lado a los fieles, que es la Iglesia en sí. ¿No? Digo, la Iglesia no es el lugar que vemos. La Iglesia, vamos, entramos, ahí está el Calvario a los costados, está la cruz. No, la Iglesia es el pueblo que se reúne. Que puede reunirse ahí, porque está hecho para eso, pero también puede reunirse en cualquier lugar, en nombre de esa Iglesia. En nombre también de esta encíclica, que a mí me parece clave, es una de las cosas más interesantes que yo he leído en relación a la inteligencia artificial. El Papa se mete con este tema, en varios rubros, y cómo afectan la vida cotidiana, no solamente en su faceta laboral, ponele, que eso después creo que la doctora Salvo va a de algún modo a analizar, sino y fundamentalmente al desplazamiento que ocurre en materia de humanidad. Y en ese sentido, él plantea algo así como que la inteligencia artificial debe ser desarmada, que no puede ser que atente contra la humanidad, contra las personas, que está muy bien en tanto y en cuanto provea algún tipo de solución a problemas que tienen larga data y que pareciera que en muchos aspectos la inteligencia artificial viene a resolver, pero que los efectos que tiene en otros rubros son nocivos porque desplazan a lo importante, que no son las máquinas, que no son los tecnorricos que genera esa inteligencia artificial, que no es la desigualdad, sino fundamentalmente es la persona humana, la criatura humana. Y esto, que es una encíclica humanista, en un mundo como el actual, pues ya no vivimos el mundo de la posguerra. Nosotros lo que estamos viviendo es el mundo de la pospandemia, donde hay una guerra mundial en cuotas o en capítulos, como ya había advertido Francisco, pero además es un mundo en el que suceden cosas. Nosotros por la pandemia nos vimos introducidos rápidamente, sin ningún tipo de preparación ni capacitación, en el capitalismo digital. Todos, de algún modo u otro, ahora somos parte de ese capitalismo digital y lo proveemos como si fuéramos, no sé, como se sacan cosas de una montaña. Nosotros le proveemos a ese capitalismo artificial los datos que nos van a someter a una desigualdad en procura de una concentración de riqueza en pocas manos, y por lo tanto la deshumanización del mundo. Al mundo le está sobrando la humanidad, porque pareciera que el mundo se conforma simplemente con esos 200, 2000, miren, le voy a decir así, 2 millones de ricos, muy ricos que tiene el mundo. Y que el resto simplemente somos un yacimiento al que nos van sacando nuestros datos, nuestras emociones, nuestras necesidades, y a partir de eso somos objetos para ser objetos de consumo en el mejor de los casos, pero también donde en virtud de eso se nos manipula. Recordemos lo que pasa en las elecciones. Una de las cosas que apunta el Papa en su encíclica, yo les recomiendo que la vean, una de las cosas que marca también es cómo la inteligencia artificial aplicada a la política o a la economía genera eventos que conspiran contra la democracia misma. El Papa lo dice. Antes estábamos acá, yo me acuerdo cuando fue lo de Cambridge Analytica, ustedes recordarán, el Brexit, como el Reino Unido de algún modo queda, rompe con la Unión Europea. De hecho, ustedes saben, la moneda que tiene el Reino Unido es la libra, no es el euro. Pero aparte hay una decisión, una desconexión. Brexit quiere decir eso, desconexión. Y muchos y muchas están convencidos de que eso para el Reino Unido no es lo mejor. Tampoco es lo mejor para la Unión Europea. Pero allí hubo una manipulación del voto de un sector de la sociedad que la inteligencia artificial detectó.
que tenía un gran resentimiento, porque como ustedes saben, el capitalismo ha hecho muchas cosas en el mundo, lo que no ha resuelto es el tema de la desigualdad y la exclusión. Entonces fueron a trabajar sobre esos que estaban excluidos y los convencieron de votar en contra de, en muchos casos, de sus propios intereses. Hoy capaz que la están pasando peor incluso. Bueno, si ustedes lo trasladan acá, cuando ven el papel y el rol que cumple Santiago Caputo, y muchos se dicen, ¿cómo puede ser que Peter Lamelas lo haya mencionado, lo haya nombrado, el mismo día que estaba diciendo hay que tener a Cristina presa? ¿Se acuerdan cuando él estaba haciendo casting para ser embajador aquí, frente al Senado de los Estados Unidos, nada más y nada menos? Aparecía nombrado Santiago Caputo, un nadie. Para nosotros, un nadie. Para nosotros, pero para los tecnorricos del mundo es un tipo clave en la Argentina porque accede a una botonera que es la que ellos necesitan para seguir concentrando el poder y concentrando la riqueza, porque desgraciadamente eso sucede. Cuando se concentra el poder, cuando se concentra la riqueza, la democracia se resiente y hay proscripciones. ¿Está? Y hay proscripciones, ustedes saben ya a esta altura, ¿no? Porque yo no quiero ser ni pájaro de mal agüero, ni que me tilden de que... Porque hay dos verbos que se pusieron de moda. Operar y limar. Entonces, cualquier salame dice, este está limando a tal, este está operando al otro. Con todo respeto, con todo respeto. La política es mucho más interesante que resumirla a estas dos palabras que en realidad lo que describen son situaciones, en muchos casos que forman parte, son inherentes a la política. Entonces yo, viste, aquellos que se agarran la cabeza, no, mire, la verdad, no pasa por ahí. No pasa, hay que ver la realidad. Las cosas no suceden porque hay un grupo de gente que dice tal o cual es mejor o tal o cual es peor. Hay algo que tiene que ver con la realidad y cómo sobre esa realidad operan los poderes de verdad. No los que escribimos en Twitter, los que estamos acá en un micrófono, los poderes de verdad. El poder clave que tiene Santiago Caputo es que es nada más y nada menos el tipo que manejaba las redes, las aplicaciones, y usaba estos elementos de la inteligencia artificial, nada más y nada menos que en la detección de aquellos votantes que primero le dieron el triunfo a Mauricio Macri. Un tipo que no tenía chances. Cuando uno lo historiza a Mauricio Macri, no hay posibilidad de que haya sido presidente. Y fue presidente. Y eso fue gracias a Caputo, gracias a Durán Barba y gracias a el equipo que ellos habían integrado, que laburaba con el Comando Sur en ese momento. Tapa del diario Tiempo Argentino, la pueden ir a buscar. Cuando allanan las oficinas de Durán Barba por el espionaje a Daniel Scioli, allí aparecieron los documentos que vinculaban al Comando Sur de los Estados Unidos con esta agencia que hizo a Macri presidente. Lo imposible lo transformaron en posible. Esa es la trascendencia, si quieren, que tiene y la capacidad que tiene la inteligencia artificial. Porque ¿cómo fue el gobierno de Mauricio Macri? ¿Fue bueno o fue malo? Fue malo, ¿no? Para todos, digo, nos trajo al Fondo Monetario Internacional, otra vez la miseria, otra vez la exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Destruyeron la democracia desde adentro. Hoy vemos el Poder Judicial, nos da vergüenza. Nos da vergüenza el Poder Judicial que tenemos. Se anoticia ahora la Unión Obrera Metalúrgica. Les intervinieron el sindicato, pero de una de las maneras más pornográficas que existen. Eran los únicos que estaban reclamando, junto a otro sindicato, el FRESU, por salario, por romper el techo paritario del gobierno. Y los mismos jueces, a los que el gobierno le paga, extendiéndole hace más de 75 años, puede seguir siendo jueces, Pesino creo que se llama, el mismo juez era el que le había habilitado al gobierno que funcionara a pleno la reforma laboral. Son descarados. Entonces, esta tragedia que nosotros vivimos, que a veces decía, yo no sé cómo puede ser que tengamos tantas malas noticias. Bueno, porque efectivamente, hay manipulación de la opinión pública en un grado superlativo. Esto es Mañeto por 1000. Lo que está ocurriendo es Mañeto por 1000. Ya Mañeto era para la Argentina y para la democracia, era un drama. Esto es Mañeto por 1000. Porque después de Macri, vino Milei, y el que hace ganar a Milei, contra lo que muchos dicen, no, lo hizo ganar Massa, porque Massa le armó el partido. Massa, no, fue Santiago Caputo, por eso Santiago Caputo ocupa el lugar que ocupa, porque fueron a buscar
en esos bolsones de insatisfacción social que la democracia genera porque no resuelve los problemas de la injusticia, fueron a buscar el voto de un montón de gente que quizá en algún momento hasta votó kirchnerismo. ¿Y saben qué? Lograron que votaran. Y lograron que se apropiaran de Milei. Lo hicieron presidente. ¿Ustedes recuerdan la cantidad de votos que sacó Milei para el presidente? Bueno, son millones de votos. Por lo tanto, son millones de personas. Y no me cabe duda que esa insatisfacción existía. Eso es lo real. Y no me cabe duda que esa insatisfacción existía y que alguien se ocupó al menos de representarla. Y eso lo lograron a través de Santiago Caputo. Pero esa inteligencia artificial, finalmente, descompone la idea de los partidos políticos, de las instituciones de la democracia. ¿Para qué necesitas entonces que haya 3 poderes? Que haya uno solo, el de Palantir. Y con eso resolvemos todo. Tenés a Palantir manipulando a la gente, examinándola todo el día. Lo que hacemos, lo que no hacemos, a través de esto, este telefonito, que es brillante, es maravilloso. Esto es imprenta, es cámara de fotos, es calculadora, es teléfono, es una cámara para hacer cine, es todo. Este teléfono es lo más grande que se haya inventado desde la máquina a vapor para acá. Olvídense, esto es maravilloso. Esto llegó y se queda. Pero seamos conscientes de que cada una de las aplicaciones que tenemos acá, que cada una de las cosas que hacemos con este teléfono, generan una huella de información. Y esa información no es una huella cualquiera. En muchos casos es nuestra huella política. Entonces ahí es donde se arma lo que habitualmente se llama la segmentación. Y la derecha hoy en la Argentina tiene un mapa con mucha más exactitud que el campo nacional y popular de lo que es la sociedad argentina. La conoce en su totalidad. Aquí están hasta sus historias clínicas, que al Estado le cuesta todavía que estén unificadas. Bueno, en este teléfono está unificada tu historia clínica completa. Pero no solamente la historia clínica del problema que tenés en la vesícula y que venís arrastrando hace un montón de tiempo. También tenés tus elecciones. Las cosas que te gusta comer o no. Las cosas que haces o no. Las cosas que te angustian o no. Todo esto está como si estuviéramos conectados 24/7. Ustedes saben, con electrodos. ¿Vieron cuando uno lo internan que le ponen electrodos? Bueno, es esto. Está todo acá. Un gran desarrollo, la verdad. Los que desarrollaron esto merecen ser hegemónicos en el mundo desde ya. Han hecho los esfuerzos, han hecho las inversiones. Todo lo que vos quieras. Pero todavía hay un desafío enorme ese que plantea León XIV. ¿Cómo hacemos para que esto, que nos resuelve algunos aspectos, tenga algún tipo de regulación para que los pibes no se suiciden, por ejemplo? Tenga algún tipo de regulación para que la persona humana en su dignidad sea defendida. Y eso lo plantea León XIV en su encíclica, con una gran inteligencia emocional, a diferencia de la inteligencia artificial. León nos dice, che, todo bien, pero hay que pensar en que detrás de todas las cosas, al fin y al cabo hay personas. Que esas personas tienen sueños, que esas personas son el sueño de sus padres, que esas personas son también el sueño de sus hijos, que las personas tienen historia, que tienen sentimientos, que tienen también un momento de la intimidad que debe ser respetado, que no puede estar simplemente siendo un yacimiento para que los tecnorricos se vuelvan cada vez más ricos y que se consuman el planeta, ¿no? Yo creo que el Papa lo que hace, y a pocos días de empezar el Mundial, es parar la pelota. Y nos propone que pensemos en serio sobre los impactos que esta inteligencia emocional y también las necesidades regulatorias que tiene esto. Es como cuando surgió el auto. El auto es algo magnífico, nos lleva, nos trae. Nadie pensaría en una sociedad sin autos, nadie pensaría en una sociedad sin teléfono. Yo siempre se lo escucho a Cintia esto. Ahora, se inventó el auto y tardó un poco hasta que se establecieron las normas de tránsito. Entonces ahora sabemos que si hay un semáforo en rojo no hay que cruzarlo. No estamos hablando de que lo cruce igual, estamos hablando de que la mayoría que para en el semáforo para no chocar y no ser chocado. Tal que lo hace pensando en que no quiere chocar a nadie, y está el que lo hace
pensando en no ser chocado y que le importa poco lo demás, pero él no quiere ser chocado. No importa, los dos respetan la norma. Bueno, todo eso le falta todavía a esto, a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un cuco, ¿eh? Llegó y llegó para quedarse. Imagínense lo que haría la Fundación Evita, Eva Perón, con la inteligencia artificial, ¿no? Si todo eso lo pudo hacer sin que funcionaran todavía estos teléfonos, ni hubiera todas estas capacidades tecnológicas. Imagínense lo que se puede hacer para el bien con la inteligencia artificial. Si ahora funciona solamente con la ambición y la codicia de un grupo de empresarios, imagínense si los estados le encontraran la vuelta a todo esto, si las sociedades le encontraran la vuelta a todo esto. El camino es largo, porque evidentemente cuentan con ventaja. Pero León nos pone en una senda, León 14, y tiene que ver en volver a pensar y a repensar las cosas desde la inteligencia emocional, y no solamente desde la inteligencia artificial. Volver a pensar las cosas donde haya un solo interés, que es que las personas sean dignas. Perón alguna vez dijo algo maravilloso, ¿no? Que dijo, ¿cuál es nuestra doctrina? Entonces dice, mira, nuestra doctrina es poner la economía al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Poner la inteligencia artificial al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la inteligencia artificial, podría ser el resumen de esta columna. Cuando recia el temporal y afuera el caos es total, ahora que ruge el conocimiento, ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a impulsar un decreto, un proyecto de ley en la legislatura porteña para ordenar, dice así, me ponen entre comillas acá la producción, las aplicaciones de viajes como Cabify, Uber, Didi, y así modernizar el sistema de taxi. Esto ha encontrado en la Asociación Taxistas de Capital, la ATC, a un sindicato que se opone a estas medidas, porque entre otras cosas, esto serviría para legalizar lo que para ellos es claramente una competencia desleal en el marco de una política extractiva, ¿no? De extractivismo económico, porque todas esas aplicaciones reportan a los Estados Unidos, es plata que va a los Estados Unidos. Esto siempre lo explica la gente de la Asociación Taxista de Capital. Está en línea, al otro lado, Sergio Quintela, él es el secretario de la asociación. Después voy a contar una historia personal con esta gente que es maravillosa, grandes compañeros. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Aquí Roberto Caballero te saluda desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo anda todo? Bueno, acá dando la pelea, como siempre. ¿Cómo anda todo con ustedes, con este impulso que quiere darle a las aplicaciones, nada más y nada menos que el Macri porteño? Bueno, muy bien, no podemos decir que estamos, pero bueno, luchando como siempre. El tema es el siguiente, ¿viste? Los tipos vienen con los mismos eufemismos que trae la derecha en todo ámbito. Acá nos encontramos con que se pone el salvador del taxi, el señor jefe de gobierno en este momento, con medidas que son absolutamente decorativas, ¿no? Como que ya no será obligatorio el uso de camisa, una medida que venía desde el año de la época de Cacciatore. Ya ni me acordaba que era obligatorio que usaran camisa los tacheros. Bueno, sí, eso sigue figurando. Hay algunas cuestiones respecto al título 12 de reglamentación de la Ley de Tránsito y Transporte que nos da ciertas obligaciones y cosas que, bueno, ya están en desuso. Simplemente el hecho de estar en desuso hace que ya quizá no sea necesario hasta nombrarla, ¿no? Pero bueno, con esa historia se está buscando darle marco a la legalización de las aplicaciones.
Y la legalización de las aplicaciones, ya sabemos, ¿no? Nos ha llevado a la situación que tenemos hoy. Porque aparte de venir por el sector del taxi, ellos dicen competencia más equitativa. Las aplicaciones no quieren competir, se quieren quedar con el monopolio. En este caso han generado una alianza, digamos, o un acuerdo con determinados sectores del taxi, que han propuesto darle un marco legal, según ellos, para contenerlas. En realidad, ya sabemos en el ámbito de libertad que podemos tener, que el pez grande se va a comer al más chico siempre. Y esta realidad nos va a atravesar como nos viene atravesando hace años. Y es muy difícil poder salir de esto. Claro, la igualdad de los desiguales es la desventaja de los más chicos, ¿no? Sí. La realidad es que ellos tienen el poder económico para imponerse con un montón de eufemismos. Han estigmatizado el sector del taxi, como lo han hecho en todo el mundo. Y en todo el mundo se han apropiado de la actividad. Uh-huh. Y esto aparte, en estos momentos, sirve como taparrabo de la desocupación, ¿no? Porque nosotros lo dijimos siempre. Esto viene por todas las actividades y es una herramienta muy importante que tiene hoy el neoliberalismo. Ofrecen una salida supuestamente laboral y la realidad es que no dan salida alguna. Es una ocupación precaria y en eso la utilizan muy bien. Y la tratan de vender muy bien desde el mismo gobierno, ¿cierto? Claro. A ver, también es cierto que esto ha impactado muy fuertemente, ¿no? Entre los taxistas cada vez hay menos taxis. Uno lo ve solamente de caminar la calle. Evidentemente, a diferencia de otras épocas, hoy hay menos taxis. Claro, y fíjate vos que nosotros teníamos hasta el año 2015 más de 38.000 taxis, 38.600, que cubríamos perfectamente la demanda de la ciudad, quizás con un poquito de exceso, pero nos permitía a todos vivir bien. Poder cambiar nuestras unidades cada 3 años y medio era el promedio en el 2015. Hoy estamos con prórrogas que llegan, en algunos casos, hasta los 15 años, y todo producto de la desidia del gobierno de la ciudad. Parece que Macri se olvidó que el signo político que ellos gobiernan, la ciudad, están hace 20 años. Entonces se viene como si fuese un político nuevo, que viene a descubrir que la ciudad no hizo nada, y la realidad es que no hizo cumplir las leyes ya existentes, ¿no? A ver, Sergio, estamos hablando con Sergio Quintela, secretario de la Asociación Taxista de Capital Federal, la ATC. ¿Qué es lo que piensan ustedes hacer para contestarle al proyecto de Macri? Mira, yo te cuento algo. Este proyecto no casualmente viene a partir de un fallo, o sea, sale muy casualmente a partir de un fallo judicial de la Cámara Segunda del día 30 de abril, donde después de un juicio que habíamos iniciado junto con otras entidades, ya hace 9 años prácticamente, los declara como empresa de transporte, no como un mero intermediario. A partir de ahí, la respuesta es demasiado inmediata, un poco capciosa parece, ¿no? Pero la respuesta es decir, bueno, vamos a dar un marco regulatorio. A partir de ahí está ese proyecto que habían iniciado algunos de los que habíamos iniciado, que el juicio nosotros desistimos de estar ahí porque no creemos que la solución sea legalizarlos y seguir precarizando más el trabajo, sino ponerlos en el lugar que deben estar, que es afuera. Entonces, nos resulta incluso hasta incómodo, porque esto es algo que por ahí nosotros ahí no explicamos. Para eso el resto de los representantes del taxi van y le ofrecen al bloque de lo que es Frente por la Ciudad ahora, que antes era Unión por la Patria, realizar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley ya viene pactado con la Ciudad de Buenos Aires. Y en el fondo es como que seamos nosotros, los taxistas, y desde nuestro bloque, quienes por ejemplo hoy estamos en oposición directa con un proyecto que se presentó en diputados a nivel nacional para poner las obligaciones legales y laborales a todo lo que son las aplicaciones de plataforma. Una ley que la dio a conocer la semana pasada,
con la firma de Hugo Moyano, con la firma de Jorge Tayana y demás, que la verdad que no tiene nada que ver con el proyecto que tiene presentado el bloque de la ciudad, con lo que es el mismo bloque a nivel nacional. Es una cosa contradictoria, pero que bueno, intentaremos por ahí tratar de convencer o ver qué es lo que se puede avanzar, ¿no? Tal cual. Sergio, te quiero agradecer muchísimo este tiempo acá. Ustedes. Sabes el cariño que le tengo a la gente de la asociación. Lo cuento brevemente. En la época de Macri, a la mañana temprano, teníamos en Radio del Plata, muy tempranito, 6 de la mañana, y yo tenía que salir 5 y pico de casa. Y la verdad es que a veces no pasaba el colectivo. Entonces armamos ahí con la gente de la Asociación Taxista de Capital, me pasaban todos los días a buscar un compañero. A veces vino el propio Sergio a buscarme para hacer el programa ese, que fue caballero, arrancamos como caballero nocturno, después ya era caballero de día. Así que se pudo hacer gracias a la Asociación Taxista de Capital y a su compromiso. Así que me quedó un cariño enorme por toda esta gente. Así que te mando un fuerte abrazo, Sergio. Lo mismo, otro para vos, y bueno, cariño mutuo, así que nos estamos viendo. Sergio Quintela, secretario de la Asociación Taxistas de Capital. 40 minutos, abrazo grande. 40 minutos pasaron de las 9. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá,
increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba. Uy, qué lindo tema, qué recuerdos, Roque. Roque Narvaja. Roque, exactamente, años 1980, por ahí se había ido a España exiliado y tuvo éxito con estos temas, lindo. ¿Cómo? Sí, menta y limón es este, ¿no? Ahí va, un poquito apenas del estribillo que estamos con poco tiempo, pero mira qué lindo, ahí vamos. Todo quedó en nada. Y espero despierto la mañana, tomando el tiempo en la cama, llenando el espacio. Qué lindo que era el ocio. Ahora me acuerdo. Escuchame una cosa. Menta y limón. Ahora le ponemos picante con la doctora Sara. Sí. Doctora, métale. Bueno, vamos a meterle entonces. Vamos a hacer una vinculación. Yo estoy obsesionada con articular las cosas que pasan que parecen que están desconectadas y no lo están. Vos estuviste hablando de la intervención de la UOM. Quiero mencionar algo al respecto. Hay 3 noticias que yo creo del mundo del trabajo en la última semana que son muy trascendentes. La fundamental es esta. Recordemos que la intervención sindical es un instrumento que atenta contra la autonomía sindical. Es decir, los gremios, como cualquier persona jurídica, como cualquier cámara empresarial, tienen, digamos, la facultad, el derecho humano fundamental de organizarse, crearse, autogobernarse, trazar su plan de acción para luchar por sus intereses de manera autónoma, sin injerencia y sin intromisión de los poderes públicos, fundamentalmente el Ministerio de Trabajo, porque desde todas las dictaduras, Onganía también, no solamente la última dictadura cívico-militar que intervino los sindicatos, intervino la CGT, ocurrieron a ese recurso para trabar la acción sindical. Hoy en día, esa injerencia en la autonomía sindical es a través del Poder Judicial. Lo intentó hacer Mauricio Macri. El otro día un ex camarista me decía, la pretensión del macrismo fue articular Comodoro Pi con el Fuero Nacional del Trabajo, con la Cámara Nacional del Trabajo. No lo lograron, pero Macri intervino 23 sindicatos. Escandalosamente el Fuero Federal Penal, a través de violar la ley, se traía cosas que eran, causas judiciales que eran de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo por imperio de la Ley de Asociaciones Sindicales. La trata del Fuero Federal Penal. ¿Quieren un ejemplo por antonomasia más cabal de la criminalización del derecho laboral, que es que el Fuero Penal trate lo que es del derecho laboral? Bueno, esto se consolidó con el fallo del doctor Pesino, que recuerden fue el que cambió, digamos, el recurso de la medida cautelar de la CGT, por lo cual volvió a entrar en vigencia la modernización laboral. Al otro día que hizo esto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, mandó el pliego para que siga siendo juez después de sus 75 años, y ahora hace lo propio. Hay una fuerte sospecha, porque dicen, ¿por qué cae todo en la sala 8? Que es desde siempre el terror de los laburantes y de los gremios. Esto hay que decirlo, es decir, lo que antes hacía el poder militar o las dictaduras, o se hacía a través del Ministerio de Trabajo, hoy se hace a través del Poder Judicial, Roberto. Esto hay que destacarlo, es escandaloso. Se removieron las autoridades legítimas, elegidas legítimamente a través de los comicios, utilizando el argumento de cobertura,
de la votación en la seccional Campana. Y acá hay un olor a doctor Chatarrín enorme, enorme, porque es el gremio industrial más grande, es el que más está disputando por la pérdida del poder salario real. Por eso digo, esto tiene que ver con la caída de la actividad industrial. Quieren un modelo económico atado a lo financiero. Y esto me voy directamente, ¿no? Porque acá hay una criminalización de la acción gremial, no quieren sindicatos, a lo que dijo la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia, por pedido de la OIT, la semana pasada. Emitió una opinión consultiva, Roberto. Es una opinión consultiva acerca de la interpretación del Convenio 87 que justamente habla del derecho humano a la libertad sindical. En nuestro país está en el artículo 14 bis, cuando habla de organizaciones sindicales libres y democráticas, cuando habla del derecho de huelga. ¿Qué era lo que sucedía? El lobby empresarial, desde el consenso de Washington en adelante, no es casual, viene diciendo, amigos y amigas, yo quiero saber hasta dónde alcanza el Convenio 87 de la OIT, porque no alcanza el derecho de huelga. Uno puede decir, es gracioso. Si la libertad sindical es toda acción lícita que tiende a remover los obstáculos para lograr mejores condiciones de trabajo y de vida, ¿cómo que la huelga, que es la válvula de escape ante el conflicto del capital y del trabajo, no está incluida? Ojo, bueno, después de la crisis del Lehman Brothers, hicieron más lobby empresarial y en el año 2023 le pidieron a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie. Yo siempre digo que el lobby empresarial está fuertemente institucionalizado en las instancias internacionales. No soy de las que más creen que, ay, lo dijo la OIT, entonces hay que aplicarlo, pero para nosotros es importante porque la huelga está incluida en tratados internacionales con jerarquía constitucional. Pues la Corte Internacional de Justicia dijo sí, la huelga es parte de la libertad sindical, nos viene muy bien a nuestro país en la actualidad. Y quiero cerrar esto justamente con la encíclica papal de León XIII, que eligió su nombre justamente en honor a lo que fue la doctrina social de la Iglesia, y la encíclica Rerum Novarum, que significa Cosas Nuevas, de 1891. En este programa yo muchas veces dije que para mí, en términos de derecho del trabajo, estamos en un debate muy similar a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pues esto lo confirma. La encíclica Rerum Novarum de 1891 hablaba acerca de los peligros del advenimiento de la tecnología, cosificando a las personas, y habla de la justicia social, habla de la codicia, de la lógica de rentabilidad y ganancia, de la deshumanización, y no por casualidad, el convenio número 1 de la OIT habla de la justicia social también, el mismo Tratado de Versalles, 1919. Estamos viviendo una oportunidad histórica para volver a preguntarnos, ¿queremos al acrecentamiento económico para que se lo lleven unos pocos, como dijo Cristina? ¿O queremos para que vaya para las personas? Y esto no es una cuestión anodina, romántica, porque, a ver, muchas veces nos hablan de la inteligencia artificial y nos preguntan si estamos en contra, si somos ludistas de la inteligencia artificial. No, queremos la incorporación de la inteligencia artificial sin prescindir que es para que las personas vivamos mejor, es decir, recuperar el sentido antropocéntrico del derecho, recuperar el sentido antropocéntrico de las personas. Incluso el Papa dice, a ver, esto no es solamente respecto del mundo del trabajo para humanizar, para volver a afincarnos en la doctrina social de la Iglesia, para volver a ver en la inteligencia artificial un instrumento, para no considerarla neutral, dice. No es neutral, tiene dueños. Habla de la técnica, de la sacralización de la técnica por sobre la economía. A mí me causó mucha gracia. Te quiero leer esto, Roberto, no es para hacerle prensa a La Nación, pero creo que La Nación dice en un momento que, fíjense, aunque ha corrido mucha agua bajo el puente y el socialismo ya no representa más que una ilusión frustrada, el socialismo no representa más que una ilusión frustrada, y por casa con el capitalismo desmedido, ¿cómo andamos? Es increíble el miedo que tienen a una opción que tienda a poner a la persona en primer lugar. Continúan, sin embargo, vigentes muchos de los principios que motivaron la intervención de León XIII, fundamentalmente el criterio que la política, pero sobre todo la economía y las finanzas, por ser de naturaleza técnica, deben estar exentas de cualquier juicio moral, dice La Nación. Ah, mira vos. Entonces ahí terminamos hablando de déficit fiscal como si fuera un concepto técnico, y no hablamos que si ese déficit fiscal lo obtenemos a costa de las jubilaciones, discapacitados, encarcelamos a Cristina Fernández de Kirchner, sus funcionarios, no es moral. Las finanzas no son morales. Entonces, a mí me parece que lo que trata de poner esta encíclica es volver a poner a la dignidad de las personas, a la humanización del mundo en el centro, y al trabajo, otra vez, como una forma de creación de subjetividad para vivir
bien. La doctora Salvo, en Caballero de Día. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Y lo quiero saludar ahora a Federico Montero, con su columna internacional. Fede, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Roberto, ¿cómo estamos? Bien, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, en el trasfondo de las negociaciones que parecen no tener fin entre Irán y Estados Unidos, la visita de Putin a China después de que fue Donald Trump, nos vamos a focalizar hoy en América Latina, si te parece. Dale. El domingo que viene hay un proceso electoral de enorme relevancia para la región, son las elecciones presidenciales en Colombia. Le recordamos a la audiencia, en Colombia gobierna Gustavo Petro, por primera vez en la historia de ese país, un gobierno de izquierda, de centro izquierda, está completando su mandato en lo que fue la irrupción en la política, después de lo que fueron años de persecución, de criminalización de la izquierda en Colombia, un gobierno de Gustavo Petro que llegó para romper con buena parte del consenso respecto de la criminalización y la militarización del conflicto interno que azota Colombia desde hace décadas, el conflicto con la FARC y demás organizaciones guerrilleras, y el modelo neoliberal que era hegemónico en Colombia hasta la llegada de Petro, todo eso bajo el alineamiento con Estados Unidos, bajo la idea del Plan Colombia. ¿Se acuerdan? Colombia, principal aliado en la región de Estados Unidos en el contexto de la guerra contra las drogas. Todo eso vino a desarmar el gobierno de Gustavo Petro con una fuerte apuesta primero a la paz total, continuar lo que habían sido el inicio de los diálogos por parte del expresidente Santos con la FARC, extendiéndolas a las distintas guerrillas que suceden en Colombia, y después una fuerte agenda social de transformaciones. La más importante de ellas que llevó adelante el gobierno de Petro fue la transformación del sistema de pensiones. No tuvo la misma suerte con el sistema de salud y la reforma laboral, producto de un Congreso bastante fragmentado, pero ahora el domingo hay elecciones presidenciales y lo que se discute en Colombia es si va a haber una continuidad de este proceso popular de pacificación de la sociedad colombiana y de desarme del modelo neoliberal, o si esto habrá sido un breve momento de interrupción de la larga hegemonía de la derecha colombiana. Podemos decir que por ahora el candidato de Petro, el candidato del proceso popular, Iván Cepeda, va liderando las encuestas, alrededor del 44% de las intenciones de voto. Eso es muy importante, aunque para ganar en primera vuelta se necesita el 50+1. Hay otros dos candidatos, por un lado Abelardo de Espriella, que viene a ser una especie de outsider de la política, como ya conocemos en otras latitudes, con un discurso violento, conservador. El propio Cepeda lo caracteriza como un candidato fascista. Y Paloma Valencia, que es una expresión que responde al presidente Álvaro Uribe, quien construyó la hegemonía en Colombia alrededor de lo que decíamos antes, ¿no? Del Plan Colombia, de la doctrina de la seguridad ciudadana y una fuerte alineamiento con Estados Unidos en términos del Plan Colombia. ¿Qué se piensa, qué se espera para este domingo? Bueno, el gran favorito, como decíamos, Iván Cepeda, hizo cierre de campaña en varias de las ciudades de Colombia durante este fin de semana, con actos multitudinarios, donde lejos de buscar capturar al centro político, eligió profundizar la polarización en términos de las diferencias en cuanto al modelo político, económico y social que plantea para Colombia, buscando un triunfo en la primera vuelta, a través de la polarización, tratar de consolidar el voto propio y de todos aquellos desencantados del uribismo y que apuestan por un rumbo en Colombia diferente. Los escenarios posibles son que haya una segunda vuelta con el candidato que representa esta expresión de outsider de la política, de Espriella, que sería el 21 de junio, o con la candidata Paloma Valencia. En las últimas horas, y para cerrar el reporte, el presidente Petro, el actual presidente Petro, alertó
sobre las posibilidades de que durante la noche del domingo haya algunas situaciones raras, por decirlo así, en el sistema de conteo de votación que está asignado a una empresa de capital norteamericano. Bueno, que hay que estar muy atentos en relación a eso, que no vaya a haber en la madrugada del domingo, cuando se esté definiendo si va a haber segunda vuelta o no, alguna anomalía en relación al conteo de votos. Bueno, pero es una parada electoral que no solamente tiene importancia para Colombia, sino obviamente consecuencias regionales enormes. No olvidemos que fue el gobierno de Petro quien restableció las relaciones con el gobierno venezolano de Maduro, en contra de lo que le imponían los gobiernos norteamericanos, y que es una referencia en términos políticos para el progresismo y el campo nacional y popular en América Latina. Totalmente. Fede, muy buena columna. Abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias. Federico Montero y su columna de internacionales. Estamos llegando al final del programa. Para los que preguntan, este sábado 30 de mayo a las 5 de la tarde vamos a estar presentando Proscriptis Sublevada, en este caso en Ituzaingó. Nos vamos a los pagos de Ituzaingó, puntualmente a la Sala Teatral Eva Duarte, allí en Olivera 1018. Olivera 1018, Sala Teatral Eva Duarte. Vamos a estar haciendo la 22ª presentación de Proscripta y Sublevada. Llegamos allí con el libro y con el prólogo de Cristina para pedir por su libertad, como siempre lo hacemos. 30 de mayo, 17 horas, Sala Teatral Eva Duarte, Olivera 1018 de Ituzaingó. Nos vamos, Florcita. Sí, nos vamos, Roberto. Vamos a recordar que hay premios mañana, que seguimos con los libros de la LEF, que sigue Nutrión Vita, pero que tenemos una ganadora para el par de entradas para antes de que sea tarde. ¿Quién ganó? Que es Marquito Cittadini con Claudio Gallardú y con Ale Sanz, que se presentan a las 9 de la noche. Atención, la cara, anota, agenda. Ya mismo. Sí, en el club. En el Centro Cultural, en el CAF. En la Fernández Fierro, en el Club Atlético Almagro. Fernández Fierro, en Almagro, Sánchez de Bustamante 772, viernes 21 horas. Bueno, la ganadora es Alejandra Romero, 666, el DNI. Mirá que finalmente. Bueno, Ale, Ella misma dice, no se asusten, 666, el DNI dijo. No, ya no nos asustamos de nada. Un poquito de agua bendita, te vamos a ir, ¿no? Felicitaciones, la vas a pasar muy lindo, es un gran espectáculo, un gran espectáculo, gente muy talentosa, y bueno, te vas a divertir, te vas a emocionar, vas a reflexionar con ellos, así que bueno, y desde acá le mandamos también mucha mera a Marquito. Nos vamos, antes quiero decir que en la operación técnica estuvo Sebastián Moqueola, en la coordinación Juan Pablo Fierro, en la producción Ezequiel León, Ariel Pinus y Nicolás Pasos, en el streaming Ailén Pavón, Mora Rusagasti en la producción audiovisual y Ailén Pavón nuevamente en las redes de la 530. Nos vamos nosotros. Gracias, doctora. A ustedes. Gracias, Florcita. Hasta mañana, Roberto. Hasta mañana. Que no se corte. ¡Chao! Corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad, que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón